La nave de exploración humana llamada Aurora flotaba silenciosa en el borde de un sistema estelar desconocido, mientras sus paneles absorbían la luz tenue de una estrella moribunda. Y en su interior, los hombres y mujeres de la tripulación observaban con cautela las señales que provenían de un planeta cubierto de océanos y archipiélagos metálicos que parecían construidos a propósito y no fruto de la naturaleza, pues todo indicaba que había vida inteligente allí, aunque hasta ese momento ninguna misión había confirmado la presencia de una civilización organizada en ese sector de la galaxia. Y el capitán Marco sabía que este hallazgo cambiaría la historia. No era la primera vez que los humanos entraban en contacto con especies alienígenas, pero sí la primera en que las señales revelaban una estructura militar tan marcada como si todo un mundo hubiera sido transformado en fortaleza. Y eso encendía alarmas, porque a diferencia de muchas especies conocidas, los humanos aprendieron a desconfiar de los ejércitos desproporcionados y de las sociedades que ponían la guerra como centro de su existencia. Por eso, Marco no pensaba en atacar ni en enviar un mensaje de desafío, sino en observar y comprender, porque los humanos habían aprendido que la supervivencia no siempre se gana con disparos, sino con paciencia. En la sala de mando, los monitores mostraban formaciones hexagonales en la superficie del planeta. Estructuras enormes que parecían diseñadas para repeler invasores o para controlar cada movimiento de su propia población. Y la oficial Lina murmuró que aquello no era un simple asentamiento, sino un arsenal vivo, una maquinaria de control que respiraba a través de millones de seres que no conocían otra vida más que la obediencia y el deber de luchar contra todo lo que no fuera de su especie, lo cual resultaba inquietante, porque si esa civilización se expandía, pondría en peligro a cualquiera que se cruzara en su camino. Marco recordó las lecciones de la historia humana, aquellas guerras interminables que habían dejado cicatrices en la Tierra, y como finalmente la humanidad comprendió que la violencia perpetua no llevaba más que a la extinción, y fue esa comprensión la que dio a los humanos una ventaja inesperada en la galaxia, mientras otras especies seguían atrapadas en ciclos de conquista y venganza. Los humanos habían comenzado a valorar la cooperación, la flexibilidad y la capacidad de convivir con lo distinto sin perder su esencia. Por eso, al llegar a ese planeta, la pregunta no era cómo destruir al enemigo, sino cómo evitar que ese enemigo convirtiera a la galaxia en un campo de batalla. Eterno, las sondas enviadas a la órbita baja transmitieron imágenes de criaturas metálicas con cuerpos altos y brazos en forma de lanzas que parecían tanto máquinas como organismos vivos. Y su coordinación era tan perfecta que daba la impresión de que una sola mente los dirigía, como si todo el planeta fuera un organismo gigantesco. Y eso hizo que la tripulación sintiera un escalofrío, porque estaban acostumbrados a tratar con razas que discutían que tenían jerarquías complejas o diferencias internas. Pero aquí se hallaban ante una entidad que sólo conocía la unidad a través de la fuerza, lo que significaba que cualquier forma de diálogo sería vista como debilidad. En la mente de Marco, la duda crecía. Debía informar a la Confederación Humana que este planeta era una amenaza latente,
Sin embargo, también sabía que si el informe llegaba incompleto, habría voces que pedirían un ataque preventivo. Y esa decisión podía desatar la guerra que tanto se había evitado durante generaciones. Por eso, él decidió que, antes de cualquier comunicación, debía entender cómo pensaban aquellos seres que deseaban en realidad, y si existía siquiera una posibilidad mínima de contacto pacífico, porque el verdadero poder de los humanos no estaba en sus armas, sino en su capacidad de elegir caminos distintos, aunque fueran los más difíciles. La oficial. Lina propuso enviar un mensaje codificado con símbolos matemáticos universales para probar si los alienígenas respondían de alguna forma lógica, pero el ingeniero Thomas se opuso argumentando que mostrar señales de presencia humana podía invitar a un ataque inmediato, porque la disciplina marcial de aquel mundo parecía diseñada para aplastar cualquier diferencia. Y ambos discutieron mientras Marco escuchaba en silencio, sabiendo que ese dilema representaba lo que siempre había distinguido a los humanos: la capacidad de debatir, de cuestionar, de no aceptar una sola respuesta como definitiva, mientras que aquel planeta reflejaba lo contrario: la uniformidad absoluta, la ausencia de duda y el vacío que dejaba la obediencia ciega. Durante horas, la Aurora orbitó el planeta, ocultándose detrás de lunas fragmentadas que ofrecían cobertura parcial, y en cada vuelta las sondas revelaban más datos, sistemas energéticos descomunales, líneas de producción que no descansaban nunca, millones de entidades idénticas marchando en sincronía. Y todo eso confirmaba que aquella especie no conocía la pausa ni el descanso, lo cual resultaba tan impresionante como aterrador, porque significaba que se estaban preparando no para una guerra específica, sino para un estado permanente de conflicto. Un modo de existencia basado en el enfrentamiento. Continuó Marco, miró a su tripulación y comprendió que la decisión que tomaran en ese instante marcaría no solo el destino de la Aurora, sino de la humanidad entera. Porque si los humanos elegían el camino de la confrontación, se arriesgaban a repetir los errores del pasado. Pero si lograban resistir la tentación de la violencia y encontrar otra vía, demostrarían una vez más por qué habían sobrevivido cuando tantas especies habían desaparecido. La verdadera pregunta no era si podían ganar una guerra, sino si eran capaces de evitarla y aún así prevalecerla. Aurora continuaba oculta tras la sombra de una luna fracturada, y la tripulación apenas respiraba, mientras las pantallas mostraban en silencio el despliegue incesante de las máquinas vivientes que habitaban aquel planeta que ya no era un mundo natural, sino una gigantesca fortaleza en constante movimiento. Y Marco no dejaba de pensar que la historia se repetía, porque en los anales de la humanidad existían relatos de imperios que habían creído que la guerra era el único camino posible, hasta que su propia obsesión los consumió. Sin embargo, la diferencia aquí era que esos seres no eran individuos con dudas ni con contradicciones. Eran parte de un único organismo colectivo, que no conocía tregua, y eso los hacía aún más impredecibles. Lina permanecía junto a los sensores, intentando captar alguna variación en las transmisiones que emanaban desde la superficie, pero todo parecía diseñado para mantener un orden férreo, sin espacios de improvisación, ni señales de arte de juego
o de pensamiento libre. Y esa ausencia de matices inquietaba más que un arsenal, porque significaba que no había grietas donde introducir diálogo o entendimiento. Mientras tanto, Thomas insistía en que lo prudente era registrar cada movimiento y regresar cuanto antes con la información completa para que el Consejo Humano decidiera. Pero Marco sabía que si entregaba un informe frío y estadístico, los líderes de la Confederación interpretarían el riesgo como una amenaza absoluta, y la reacción inmediata sería el ataque. Recordaba demasiado bien las guerras que casi destruyeron la Tierra siglos atrás. Guerras que comenzaron siempre con informes de enemigos irreductibles, informes que omitían la humanidad del contrario y terminaban justificando la aniquilación. Y Marco juró que no sería él quien repitiera ese error, porque si algo hacía únicos a los humanos, era precisamente la memoria de sus propias heridas y la capacidad de aprender de ellas, aunque doliera. Así que tomó la decisión de arriesgarse a un contacto inicial, sabiendo que cualquier movimiento podría costarles la vida. La tripulación se reunió en la sala principal, y cada rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza, porque todos entendían que estaban al borde de un momento que definiría su existencia. Y Marco habló con voz firme diciendo que los humanos habían llegado lejos, no por su fuerza, sino por su capacidad de adaptarse, de negociar, de crear lazos inesperados, y que aunque esa especie marcial parecía no dejar espacio para otra opción, ellos debían al menos intentarlo, porque no podían juzgar a un mundo entero sin haber probado siquiera un mensaje de paz. Y esas palabras encendieron un destello de orgullo en los ojos de Lina, mientras Tomás apretaba los puños con frustración. Finalmente decidieron enviar una señal breve, basada en patrones numéricos que ninguna inteligencia avanzada podría malinterpretar. Un saludo matemático que no revelaba ubicación exacta, pero sí confirmaba la presencia de otra mente en el espacio cercano. Y cuando la transmisión salió disparada en ondas controladas, el silencio dentro de la aurora se volvió insoportable. Todos los relojes parecían moverse más despacio, mientras las antenas buscaban una respuesta, y de pronto los sensores captaron un eco, una vibración precisa que no era interferencia natural. Era una contestación clara, rápida, sin vacilación, alguna como si aquel mundo hubiera estado esperando. Exactamente ese gesto. En los monitores apareció una secuencia geométrica compleja, un lenguaje construido a partir de repeticiones simétricas que transmitía un solo concepto: obediencia absoluta. Y esa respuesta dejó helados a todos, porque no era un saludo amistoso ni una amenaza directa. Era la declaración de una filosofía entera, la confirmación de que aquella especie no entendía otra forma de existencia que no fuera obedecer y exigir. Obediencia. Y Marco comprendió de inmediato que habían enviado su primer mensaje, y lo que habían recibido no era un puente, sino un muro infranqueable. Lina intentó descifrar patrones más profundos, esperando encontrar algún resquicio, algún matiz escondido entre las repeticiones. Pero cuanto más analizaba, más evidente resultaba que no había grietas, que todo estaba diseñado para eliminar ambigüedad, porque la ambigüedad era para ellos debilidad. Y fue entonces cuando Marco se dio cuenta de lo que los hacía tan diferentes. Los humanos estaban hechos de contradicciones. Podían decir una cosa y sentir
otra podían amar y odiar al mismo tiempo. Podían dudar y rectificar, y esa capacidad de contradicción era lo que había permitido que la humanidad sobreviviera, mientras otros sistemas rígidos caían por su propia inflexibilidad. En cambio, aquel planeta no conocía el arte de cambiar, solo la obsesión de resistir hasta el final. La respuesta de la Aurora fue debatida durante horas. Thomas defendía cortar contacto y huir. Lina insistía en seguir buscando otra manera de comunicarse, y Marco los escuchaba a todos con paciencia, porque comprendía que en ese debate estaba la esencia de lo que los distinguía, y que incluso en la discrepancia los humanos encontraban fuerza, porque de la fricción nacían ideas nuevas, mientras que en la uniformidad solo había repetición y cansancio. Sin embargo, la tensión crecía, porque sabían que los alienígenas ya estaban conscientes de su presencia. Y era cuestión de tiempo para que actuaran como si el destino los hubiera escuchado. Los sensores captaron de pronto un cambio en la atmósfera del planeta. Enormes compuertas se abrieron, revelando flotas que se alzaban hacia el espacio en perfecta formación. Y cada nave era idéntica a la otra sin rasgos únicos, como copias multiplicadas, de un mismo molde, y en cuestión de minutos docenas de ellas ascendieron trazando un cerco alrededor de la órbita. El mensaje era claro: no habría diálogo, solo control. Y Marco comprendió que acababan de cruzar el umbral. Ya no estaban observando. Desde lejos ahora eran parte de un encuentro directo. Y lo que ocurriera después pondría a prueba la esencia misma de lo que significaba ser humano. Las naves alienígenas ascendieron con una precisión aterradora, y la Aurora quedó atrapada en un círculo perfecto de acero y fuego, donde cada movimiento era calculado por millones de ojos invisibles, que obedecían a una sola mente colectiva sin fisuras, y la tripulación sintió que el aire se hacía más pesado, porque sabían que un simple error podía provocar un ataque fulminante. Y Marco respiró hondo, comprendiendo que aquel era el instante en el que la historia de los humanos sería puesta a prueba una vez más. No por su fuerza militar, sino por su capacidad de resistir. La tentación de responder con violencia. Lina observaba las lecturas en los sensores y murmuraba que ninguna de las naves mostraba señales de comunicación individual, ni banderas de mando, ni señales de jerarquía. Y eso resultaba inquietante, porque todo indicaba que no existía un comandante, un líder o un individuo al que apelar. Todo era una única voluntad extendida en miles de cuerpos idénticos, lo cual significaba que no había manera de negociar con alguien que pensara diferente, porque el pensamiento mismo era uniforme, como si cada nave fuera una célula de un cuerpo mayor. Y esa ausencia de individualidad contrastaba con la Aurora, donde cada decisión era debatida, y cada voz contaba. Thomas ajustó los escudos defensivos, aunque Marco no había ordenado activarlos por completo, y explicó que no confiaba en un enemigo que avanzaba sin mostrar emociones ni advertencias, porque la historia humana había demostrado que quien se presentaba con silencio absoluto lo hacía para atacar en el momento preciso, y aunque Marco entendía ese temor, también sabía que si levantaban sus defensas demasiado pronto, los alienígenas interpretarían aquello como una declaración de guerra. Así que decidió mantener solo una,
cobertura mínima para resistir un impacto limitado, confiando en que la contención y la calma fueran su mejor escudo. La tensión en el puente era tan fuerte que cada segundo parecía eterno, y de pronto una de las naves alienígenas emitió un haz de energía que rodeó a la Aurora, como una jaula luminosa. No fue un ataque destructivo, sino un campo de contención que bloqueaba cualquier intento de huida. Y en ese momento, Lina gritó que estaban siendo escaneados desde todas las direcciones, y las pantallas mostraron proyecciones de la Aurora descompuestas en miles de diagramas, como si los alienígenas estuvieran copiando cada detalle de su estructura sin pedir permiso y sin considerar que aquello era una invasión a su intimidad tecnológica y biológica. Marco comprendió que estaban siendo juzgados, evaluados como si fueran un recurso más, y no seres libres. Y esa indiferencia hacia la individualidad despertó en él una rabia silenciosa, porque los humanos podían tolerar el miedo, podían soportar la amenaza, pero lo que nunca habían aceptado era ser tratados como piezas sin alma. Y esa diferencia fundamental era lo que siempre había encendido sus revoluciones a lo largo de la historia, porque, aunque los humanos podían obedecer, también sabían decir «basta» y romper cadenas. Y esa rebeldía era lo que los había mantenido vivos, incluso cuando parecían destinados a desaparecer. El silencio se prolongó hasta que finalmente el campo de energía se contrajo y una señal atravesó todos los sistemas de la Aurora. Una voz metálica compuesta de múltiples frecuencias que hablaba al unísono y transmitía un único mensaje: unir o ser eliminado. Y aquella frase simple golpeó a todos como un martillazo, porque no ofrecía matices, no abría puertas al entendimiento. Solo imponía una elección brutal: sumarse a la mente colectiva o desaparecer. Y Marco cerró los ojos recordando cómo antiguamente imperios humanos exigían lo mismo a pueblos más pequeños, y cómo esas imposiciones terminaron siempre en rebeliones sangrientas. Porque el espíritu humano no podía ser uniformado. Lina sintió un escalofrío, porque comprendió que estaban frente a un dilema imposible, ya que no podían unirse a aquella mente sin perder lo que los hacía humanos. Pero tampoco podían iniciar una guerra abierta que acabaría en aniquilación. Y entonces propuso algo arriesgado: enviar un mensaje que no respondiera con rechazo directo, sino con un concepto que los alienígenas parecían incapaces de comprender: la duda. Así que elaboró un patrón matemático incompleto, una secuencia que dejaba espacio para varias soluciones posibles, y lo transmitió sin esperar permiso, porque sabía que si los alienígenas recibían solo certeza, responderían con certeza y certeza. En su caso, significaba destrucción. La sala entera contuvo el aliento mientras la señal se expandía hacia el círculo de naves, y por unos segundos nada ocurrió hasta que los sensores mostraron un cambio inesperado. Las formaciones dejaron de moverse al unísono y se quedaron suspendidas en el espacio, como si algo en su lógica hubiera fallado, como si el concepto de ambigüedad hubiera introducido una fractura mínima en su red colectiva, y Marco comprendió que lo que para los humanos era normal, la contradicción, el error, la pregunta, para ellos era un virus, era una grieta que no sabían cerrar. El círculo permaneció intacto,
pero no atacó. Y aunque la amenaza seguía latente, aquel pequeño momento de pausa se convirtió en la primera victoria humana, porque habían logrado detener el avance no con armas ni con violencia, sino con lo que siempre los había distinguido, su capacidad de sembrar. Duda de mostrar que la realidad nunca es solo una respuesta, que hay infinitas maneras de interpretar el mismo problema. Y ese simple gesto cambió el rumbo del encuentro. Porque aunque los alienígenas no lo entendieran aún, el futuro de esa confrontación ya no estaba escrito. Marco observó a su tripulación. Y por primera vez desde que entraron en ese sistema, sintió que tenían una oportunidad, porque lo que para ellos era debilidad, para los humanos era fuerza. Y mientras las naves enemigas se mantenían inmóviles como estatuas en el vacío, él comprendió que la batalla no sería de cañones ni de misiles, sino de ideas, y que allí, en el corazón del silencio, la humanidad debía demostrar por qué había sobrevivido contra todo pronóstico a lo largo de su historia. La flota alienígena permanecía inmóvil alrededor de la Aurora, como si aquel simple mensaje incompleto hubiera detenido por un instante la maquinaria perfecta que los guiaba. Y en ese silencio, la tripulación comprendió que habían logrado algo insólito, habían provocado confusión en un sistema que parecía incapaz de vacilar. Y aunque no sabían cuánto duraría aquella pausa, era suficiente para demostrar que los humanos aún tenían espacio para maniobrar, porque habían usado lo más elemental de su naturaleza: la incertidumbre como un arma inesperada. Y poderosa Lina analizaba sin descanso los patrones de energía que emanaban de las naves enemigas y notaba irregularidades mínimas en sus pulsos de comunicación, como si la red colectiva estuviera tratando de resolver un error imposible de corregir. Y cada desviación era para ella una prueba de que los alienígenas podían ser vulnerables no a la fuerza bruta, sino a la contradicción, porque no sabían procesar aquello que no tenía una respuesta única. Mientras Thomas miraba con inquietud los sistemas defensivos, temiendo que esa misma grieta pudiera transformarse en un ataque aún más feroz, cuando su lógica se reacomodara y decidieran borrar la anomalía que representaba la Aurora Marco, se mantuvo sereno, porque entendía que la victoria en ese instante no estaba en destruir naves ni en escapar, sino en sostener esa grieta abierta y ampliar el terreno, donde la duda pudiera crecer hasta corroer la seguridad total del enemigo. Porque la historia de la humanidad le había enseñado que ningún imperio, por grande que pareciera, podía resistir eternamente cuando empezaba a cuestionarse a sí mismo, y pensó en cómo las grandes civilizaciones de la Tierra habían caído no por invasiones externas, sino por fracturas internas, causadas por preguntas que ya no podían ignorar. Decidió entonces dar un paso más y ordenó transmitir una nueva señal, esta vez no un patrón incompleto, sino una serie de relatos codificados en imágenes y sonidos que mostraban momentos de la historia humana, no en forma de victorias militares ni de conquistas, sino de errores, de derrotas, de guerras que terminaron en ruina, y de sociedades que se alzaron después, aprendiendo de sus fracasos. Y en esos relatos había contradicción y caos, había dolor pero también superación, porque Marco quería mostrarles que la fortaleza verdadera no provenía de la obediencia ciega, sino de la capacidad de levantarse después de caer
y seguir adelante con nuevas respuestas. La transmisión se expandió como un eco hacia las naves, y de inmediato los sistemas alienígenas respondieron con fluctuaciones aún más notorias, como si la información recibida no encajara en sus estructuras rígidas, porque para ellos la derrota no tenía significado, ni la duda podía ser procesada. Y esa incapacidad de comprender lo que estaban recibiendo generaba una especie de cortocircuito en su red colectiva, que los dejaba en suspenso. Y mientras tanto, la tripulación de la Aurora observaba con asombro cómo algunas de las formaciones que habían sido perfectamente simétricas comenzaban a desviarse apenas unos grados, rompiendo la exactitud que hasta entonces las definía. Thomas se levantó de su asiento y dijo que eso podía significar que el colectivo estaba debilitándose y que era el momento ideal para atacar y destruir al menos una parte de la flota antes de que se reorganizara. Pero Marco negó con firmeza, recordándole que ese pensamiento era exactamente el que los alienígenas esperaban, porque su lógica se basaba en la confrontación total, y que si los humanos caían en ese juego, terminarían siendo absorbidos por la misma dinámica de guerra que habían tratado de evitar, y lo miró con una calma que contrastaba con la tensión creciente, repitiendo que la humanidad había sobrevivido porque supo detenerse antes de destruirse. Asimismo, Lina apoyó la decisión de Marco y añadió que el verdadero desafío era demostrar que la diversidad y la contradicción no eran debilidades, sino fuentes de creatividad, y propuso enviar una señal todavía más audaz, no matemática ni histórica, sino artística, una composición musical improvisada por los mismos tripulantes de la Aurora, donde cada uno aportara un sonido distinto, una voz o un ritmo sin buscar perfección, ni unidad, sino todo lo contrario, la celebración del caos creativo que los definía. Y Marco aceptó, porque entendió que nada podía desconcertar más a una mente colectiva que algo sin reglas estrictas nacido de la libertad. Durante horas los tripulantes trabajaron en aquella improvisación. Algunos golpeaban superficies metálicas, otros tarareaban melodías simples, mientras Lina combinaba los sonidos en un flujo caótico, y Tomás, aunque renuente, terminó sumándose con un compás irregular, que rompía aún más cualquier posible orden, y cuando la grabación estuvo lista, la transmitieron hacia el cerco de naves, y el espacio se llenó de vibraciones que no seguían patrón alguno. Un ruido hermoso y disonante que reflejaba la esencia de la humanidad, la capacidad de crear belleza en medio del desorden. La reacción alienígena fue inmediata. El campo de energía que rodeaba a la Aurora parpadeó perdiendo consistencia durante segundos, y las naves enemigas comenzaron a moverse en trayectorias erráticas, como si aquella música improvisada hubiera sembrado caos en su sistema de control, y en la sala de mando un silencio de asombro se apoderó de todos, porque lo que estaban presenciando era más que una reacción táctica, era una prueba de que la uniformidad absoluta no podía resistir el contacto con la creatividad humana, que la rigidez podía ser quebrada con algo tan simple y tan profundo como una canción Marco. Comprendió entonces que la batalla ya no se trataba de escapar o de vencer, sino de sostener esa diferencia hasta que la red colectiva comprendiera que existían alternativas
a la obediencia y al conflicto. Y aunque sabía que aquello era apenas el inicio de un camino incierto, también entendía que habían dado el golpe más fuerte que podía darse. No con cañones, ni con explosiones, sino con la esencia misma de la humanidad. Su capacidad infinita de crear, de equivocarse y de reinventarse. El eco de la improvisación musical todavía flotaba en el espacio como una vibración indomable, y las naves enemigas seguían oscilando en movimientos desordenados, incapaces de volver a la sincronía perfecta que las caracterizaba. Y en ese caos visible, la tripulación de la Aurora encontró una chispa de esperanza, porque por primera vez desde su llegada no eran ellos los que se sentían atrapados, sino el enemigo, el que se veía confrontado con algo que no podía comprender ni absorber. Y Marco supo que habían logrado herir el núcleo de la mente colectiva sin disparar una sola arma, lo cual representaba una victoria que ningún almirante en la historia militar de la humanidad hubiera imaginado posible. Lina observaba las lecturas en los sensores y no dejaba de repetir que cada desviación en la formación era una prueba irrefutable de que la duda se había filtrado en el sistema central de los alienígenas, y que esa duda se expandía como una grieta invisible, mientras Thomas apretaba los puños con frustración, porque, aunque aceptaba que la estrategia había funcionado, no podía dejar de temer que en cualquier instante la red colectiva se reestructurara y regresara con una furia redoblada para borrar aquella anomalía de su existencia y destruir la Aurora. Junto con todo lo que representaba Marco, escuchaba a ambos con calma, porque comprendía que la tensión era natural y que en ese choque de perspectivas residía precisamente la fuerza de los humanos. La posibilidad de estar en desacuerdo sin romperse, la posibilidad de discutir sin dejar de ser un equipo. Y en ese contraste encontró la confirmación de lo que ya intuía los alienígenas. No sabían debatir, no sabían crear diferencias internas ni reconciliarlas, y ese vacío los hacía tan vulnerables como poderosos porque carecían del motor que impulsaba a la humanidad. La capacidad de transformarse a través del conflicto interno. El campo de energía que rodeaba a la Aurora terminó por desvanecerse, como si el propio sistema hubiera perdido cohesión y la nave humana volvió a tener libertad de movimiento. Pero Marco no ordenó escapar, porque sabía que huir en ese momento sería inútil. Las naves enemigas aún eran miles, y los podían alcanzar en cualquier dirección. Además, comprendía que la misión no era solo salvar a la Aurora, sino demostrar que la humanidad podía ofrecer algo distinto a la galaxia, que su diferencia no era debilidad, sino alternativa. Y esa convicción lo mantenía firme, incluso frente al peligro inminente. Decidió, entonces, dar un paso aún más audaz, y ordenó transmitir una nueva secuencia. Esta vez una combinación de música improvisada e imágenes de la vida humana. Escenas de niños corriendo en campos abiertos, de ancianos contando historias alrededor, de un fuego de comunidades enteras levantándose después de catástrofes naturales y de pueblos que habían sobrevivido a guerras no gracias a la obediencia ciega, sino a la solidaridad y al deseo de proteger aquello que amaban. Y esas imágenes se entrelazaban con la disonancia de los sonidos
como una sinfonía del caos y de la esperanza que era imposible de clasificar bajo un solo patrón. Las naves enemigas reaccionaron con movimientos aún más erráticos y los sensores detectaron fluctuaciones intensas en su comunicación interna, como si millones de voces idénticas estuvieran discutiendo al mismo tiempo un fenómeno que hasta entonces no había ocurrido, porque la uniformidad había sido reemplazada por algo parecido a la confusión, y Lina casi no podía creerlo cuando observó que algunas naves rompían la formación de cerco, alejándose unos metros de las demás, como si estuvieran comenzando a actuar con un atisbo de independencia, y aunque era apenas un gesto mínimo para la tripulación humana, fue como presenciar un milagro Tomás. Exclamó que ese era el momento de aprovechar la ventaja y lanzar un ataque sorpresa, porque si lograban destruir algunas de esas naves, podrían sembrar aún más desorden y quizá abrir un corredor de escape seguro. Pero Marco lo detuvo con firmeza, recordándole que cada acción violenta reforzaría la lógica de la guerra que dominaba a esa especie, y que si caían en ese camino, terminarían siendo absorbidos por el mismo ciclo que trataban de romper, porque el objetivo no era vencer con armas, sino demostrar otra manera de existir. Y Tomás cayó con amargura, aunque en su mirada se notaba la tormenta de quien quería actuar. Pero comprendía el peso de la decisión. Lina, en cambio, sonrió con una mezcla de incredulidad y emoción, porque veía en aquellas pequeñas desviaciones una semilla de algo mucho más grande. Tal vez el inicio de una ruptura interna en la mente colectiva, y propuso intensificar la transmisión no solo con sonidos y escenas humanas, sino con preguntas abiertas que no tuvieran respuesta única, como ¿qué significa vivir? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué valor tiene un recuerdo? Y esas preguntas fueron enviadas en patrones caóticos que desafiaban cualquier intento de uniformidad, porque cada una admitía infinitas respuestas, y ninguna era definitiva. El resultado fue inmediato. Las lecturas mostraron que la comunicación de la red colectiva se volvía caótica, fragmentada, y por primera vez las voces que antes hablaban al unísono comenzaron a emitir frecuencias distintas, algunas aceleradas, otras más lentas, como si estuvieran intentando procesar la contradicción de una manera que nunca habían enfrentado, y en esa cacofonía Marco vio reflejado el triunfo de la humanidad, porque habían logrado transmitir la esencia misma de su especie, la capacidad de vivir en medio de preguntas sin respuestas, la capacidad de construir sentido en la incertidumbre. Las naves enemigas no atacaron, tampoco se retiraron, simplemente permanecieron suspendidas en el espacio, en un estado que parecía una mezcla de confusión y descubrimiento. Y Marco supo que habían llegado a un punto decisivo, porque el futuro dependía de si esa grieta crecería hasta romper el control absoluto, o si la red encontraría la manera de cerrarla aplastando cualquier diferencia y borrando a la aurora para siempre. Y aunque la tensión era insoportable, Marco se mantuvo erguido, convencido de que la humanidad ya había dado su mensaje, y que aquel mensaje viajaría en la memoria de los alienígenas, aunque la aurora no sobreviviera. El espacio alrededor de la aurora se había transformado en un escenario de tensión pura, donde miles de naves alienígenas
permanecían suspendidas en un estado que ya no era la perfecta sincronía inicial, sino una maraña de movimientos desajustados y señales contradictorias que hacían vibrar los sensores con patrones nunca antes registrados, y la tripulación observaba con una mezcla de asombro y temor, porque comprendían que estaban presenciando algo histórico, un cambio interno en la red colectiva, que hasta ese momento había parecido invulnerable. Y Marco sabía que ese momento de fragilidad era al mismo tiempo su mayor logro, y su mayor riesgo. Lina analizaba cada pulso energético, con ojos cansados pero brillantes, porque podía ver cómo la duda se expandía como una infección en la lógica alienígena, generando fragmentos de comunicación que ya no coincidían entre sí. Y lo que más la sorprendía era que esos fragmentos no desaparecían al instante, sino que persistían en el sistema, como si una parte de la red intentara aferrarse a ellos en lugar de borrarlos. Y eso significaba que algo dentro de la mente colectiva estaba resistiendo al orden absoluto, lo cual era impensable hacía apenas unas horas, y esa pequeña resistencia era para Lina un motivo de esperanza Tomás. En cambio, seguía inquieto, porque aunque reconocía el impacto de las señales humanas, no podía dejar de pensar que cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de que los alienígenas reaccionaran con violencia masiva y los borraran del mapa para restaurar su uniformidad. Y cada desviación en la formación, él la veía como una chispa que podía convertirse en incendio, descontrolado, y quemar no solo a los alienígenas, sino también a la aurora. Y por eso presionaba una y otra vez para preparar motores y huir en cuanto se abriera la mínima oportunidad, porque no confiaba en que aquella fractura pudiera sostenerse. Marco escuchaba con paciencia ambos puntos de vista, y en esa dualidad reconocía de nuevo lo que hacía únicos a los humanos, la posibilidad de mantener discusiones opuestas sin destruirse de hallar valor, tanto en la esperanza como en la cautela. Y comprendía que ese contraste era lo que necesitaban mostrar al enemigo, porque la mente colectiva solo conocía una línea de acción, y frente a ella los humanos podían ser muchas voces a la vez, voces que se contradecían, pero que al final encontraban equilibrio y fuerza en esa diversidad, y por eso decidió prolongar el contacto. En lugar de escapar, aún ordenó entonces preparar una nueva transmisión, pero no de música ni de imágenes. Esta vez sería de diálogo real, un registro de las voces, de la tripulación discutiendo en vivo sobre qué hacer frente a los alienígenas. Una conversación llena de interrupciones de dudas, de emociones humanas, que no buscaban llegar a una respuesta única, sino mostrar cómo podían coexistir las diferencias. Y ese registro fue emitido en todas direcciones. Una cacofonía de ideas contrapuestas que llenaron el vacío del espacio, con algo que los alienígenas jamás habían experimentado. El debate. La reacción fue inmediata. Los sensores captaron un estallido de frecuencias disonantes dentro de la red colectiva, como si millones de voces idénticas se encontraran con la idea de que podían disentir, y ese choque generaba ondas de energía que hacían temblar el campo gravitacional del planeta y en la sala de mando.
Lina gritó emocionada que algunas naves estaban emitiendo pulsos individuales completamente distintos al resto, algo que nunca antes había ocurrido. Y Marco comprendió que lo que estaban viendo era el nacimiento de individualidades. Dentro de un sistema que había negado la existencia del yo, pero aquella transformación no era pacífica, porque el propio colectivo reaccionaba intentando reabsorber esas desviaciones con ráfagas de energía que obligaban a las naves rebeldes a volver a la formación, y algunas lo hacían mientras otras resistían, creando un espectáculo caótico de luchas internas en el vacío. Y Thomas señaló que esa guerra civil incipiente podía arrastrarlos a ellos también, porque estaban en medio de un enjambre de titanes que chocaban entre sí, y Marcos sabía que tenía razón, pero también entendía que no había marcha atrás, porque lo que habían sembrado ya había germinado, y nada podía detenerlo. La Aurora se convirtió en el centro de aquel torbellino de contradicciones, donde algunas naves alienígenas se acercaban demasiado, como si quisieran comprender el origen de esa nueva sensación, mientras otras lanzaban advertencias en forma de haces de energía que explotaban cerca, sin llegar a destruirlos, y la tensión era insoportable, porque cada minuto podía ser el último. Pero al mismo tiempo, cada minuto era una victoria, porque demostraba que los humanos habían introducido algo que ni los cañones más poderosos podían: lograr la semilla de la libertad en una mente diseñada para no conocerla. Lina miraba fascinada las pantallas, convencida de que la humanidad había hecho historia, y que aunque la Aurora no sobreviviera a aquel encuentro, su legado quedaría grabado para siempre en la memoria de los alienígenas. Porque una vez que una mente descubre la posibilidad de la diferencia, nunca vuelve a ser la misma. Y Thomas respiraba agitado, preparando defensas mínimas por si todo se volvía contra ellos, mientras Marco mantenía su postura serena, porque sabía que su papel no era huir ni destruir, sino resistir lo suficiente para que aquella semilla creciera y demostrara que había otra forma de existencia más allá de la guerra. De pronto, una señal atravesó todos los canales de comunicación. Una voz metálica, pero distinta a las anteriores, menos uniforme, más quebrada, como si no proviniera de la totalidad del colectivo, sino de una parte de él. Y aquella voz dijo por primera vez algo más que órdenes. Dijo quién eres, y el silencio que siguió fue tan profundo que la tripulación apenas pudo respirar, porque entendieron que esa simple pregunta representaba el mayor cambio imaginable en un sistema que siempre había respondido con certezas absolutas. Ahora una parte de él había aprendido a preguntar. Marco sintió un escalofrío, porque comprendió que esa era la clave. Los humanos no habían venido a ganar una guerra. Habían venido a despertar la capacidad de preguntar. Y en esa pregunta estaba contenido el inicio de una transformación que podía cambiar a toda la galaxia. Y aunque aún no sabían si aquella voz sería acallada por la fuerza del resto del colectivo, sabían que habían cumplido su misión, porque allí, en medio de la oscuridad del espacio, había nacido la primera chispa de libertad. La pregunta resonaba en todos los canales como un eco imposible de ignorar quién eres, repetido con una cadencia temblorosa que rompía la armonía absoluta de la mente colectiva, y esa simple duda
se convirtió en el terremoto más poderoso que jamás había sacudido aquel sistema, porque en ella estaba la negación del orden total, el nacimiento del individuo dentro de un océano de uniformidad, y la tripulación de la Aurora comprendió que lo que estaban presenciando era un momento irrepetible en la historia de la galaxia. El instante en que una civilización entera se enfrentaba por primera vez al abismo de su propia identidad. Marco observó las pantallas, donde algunas naves alienígenas se apartaban de la formación, como si esa pregunta hubiera abierto un camino invisible hacia la independencia, mientras otras reaccionaban con violencia, lanzando descargas de energía para forzar la vuelta al orden. Y en esa batalla silenciosa entre obediencia y duda, la Aurora flotaba en el centro como testigo y catalizador de un cambio imposible de detener. Porque aunque los rebeldes fueran pocos, su mera existencia demostraba que la uniformidad podía romperse, y eso era más peligroso para el colectivo que cualquier flota enemiga. Lina, con lágrimas en los ojos, transmitió un mensaje corto, lleno de imágenes humanas, de rostros diferentes, de voces distintas, de gestos contradictorios, y añadió a la transmisión la respuesta a la pregunta que había sido formulada. Somos humanos, somos muchos, somos uno y somos distintos. Y ese mensaje se expandió en ondas luminosas que envolvieron a las naves. Y por primera vez, algunas respondieron no con un mandato, sino con pulsos únicos desiguales, como notas musicales que no formaban parte de una misma melodía, sino de una sinfonía naciente, donde cada voz quería escucharse. Asimismo, el colectivo reaccionó con furia. Sus naves más fieles se cerraron en torno a las que habían comenzado a desviarse, lanzando descargas violentas que iluminaban el espacio con destellos cegadores. Y Thomas gritó que aquello era el fin, que estaban presenciando el suicidio de toda una civilización. Pero Marco lo contradijo con serenidad, afirmando que aquello no era un final, sino un nacimiento, porque cada chispa de independencia, aunque fuera aplastada, dejaría un recuerdo imposible de borrar. Y ese recuerdo sería como una semilla que crecería en la oscuridad hasta romper la prisión de la obediencia. La Aurora tembló cuando una de las descargas rozó su casco. Pero Marco no ordenó retirarse, porque sabía que si huían en ese momento, perderían la oportunidad de dejar una huella definitiva. Así que mantuvo la nave en posición, transmitiendo sin descanso mensajes caóticos, preguntas sin respuesta, música disonante, imágenes de amor y guerra, de destrucción y renacimiento. Porque todo eso era ser humano. No la perfección, sino la contradicción y la voluntad de seguir avanzando. Incluso en medio del caos y en ese torrente de señales, los alienígenas recibían lo que nunca habían conocido: la experiencia de ser imperfectos y aún así existir. Algunas naves rebeldes se acercaron a la Aurora, como buscando protección, y aunque carecían de rostro o voz propia, sus movimientos transmitían algo parecido a la súplica, una necesidad de sostener ese recién descubierto yo, frente al peso aplastante del colectivo. Y Lina casi sollozó al verlas, porque entendió que habían logrado lo impensable. Habían hecho que seres nacidos para obedecer descubrieran la libertad, aunque fuera solo por un instante,
y Marco con voz firme les dio la bienvenida, sin prometerles nada más, que la verdad somos distintos, y eso está bien. La batalla entre el orden y la duda se intensificó hasta que el espacio entero se convirtió en un campo de luces y sombras, y en medio de esa tormenta, la Aurora finalmente activó sus motores, porque había cumplido su misión. No se trataba de quedarse allí para decidir el destino de una especie ajena, sino de llevar de regreso el testimonio de lo ocurrido y asegurarse de que la humanidad comprendiera lo que había logrado. Porque los humanos no habían ganado una guerra, habían sembrado algo mucho más poderoso. La idea de que incluso en la más estricta uniformidad podía nacer una chispa de libertad. Cuando la Aurora dejó atrás el sistema estelar, la tripulación observó por última vez aquel planeta fortaleza convertido en un campo de batalla interior, y en sus corazones comprendieron que nunca volvería a ser el mismo, porque aunque el colectivo lograra reprimir las disidencias, nunca podría olvidar la pregunta ¿quién eres? Y esa pregunta seguiría resonando en cada rincón de su red, como un eco interminable, hasta que un día esa voz se multiplicara y transformara todo su mundo. Marco cerró los ojos y pensó en la paradoja que definía a los humanos, seres frágiles, rodeados de enemigos poderosos, pero capaces de sobrevivir, gracias a lo que otros consideraban su mayor debilidad, la capacidad de dudar, de equivocarse, de contradecirse, de amar y odiar al mismo tiempo. Y en esa fragilidad residía su verdadera fuerza, porque no había nada más invencible que la libertad de ser uno mismo. Y mientras la aurora se perdía en el horizonte estelar, el capitán supo que aquella era la respuesta definitiva a la pregunta del título: ¿por qué los humanos evitan la guerra contra los alienígenas? Porque habían aprendido que la victoria más grande no se consigue destruyendo al otro, sino despertando en él el deseo de elegir